¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bueno, estamos acá en un nuevo Entre Amigos. ¿Todos los que están en las mesas conocen al resto de los que están en las mesas? ¿Sí? ¿Se presentaron más o menos? Bueno, preséntense ahora. Salúdense. Hola, yo soy tal. Muy bien. Si no se conocen, este es el momento. Bueno, estamos muy felices. Para los que no han estado antes en una distribución de este tipo, cada primer domingo del mes lo hacemos de este modo. Ponemos termos de café y bueno, aprovechamos a compartir juntos sobre un tema determinado que hoy en realidad se llama atiquifobia, que no es la... Quisiera tomarme unos minutos más, aunque lo más importante ya fue dicho. Estuve rastreando un poquito cuáles serían las causas del fracaso, ¿no? ¿Cuáles son las causas del fracaso? Ahí en la proyección estuve viendo y le pregunté a Salomón, ¿no? Un hombre que desde todo punto de vista se lo podría considerar una de las personas más exitosas del mundo. En Proverbios 11:14 él dijo lo siguiente: sin dirección la nación fracasa. Él no vivía en Argentina, lo aclaro por las dudas, digamos. Sin dirección la nación fracasa. Hoy Lando Norris ganó como el campeonato mundial de Fórmula 1 y leía que él tuvo muchas luchas con su carácter, ¿no? Amigo íntimo de Max Verstappen, se pelearon, están ahí con algún conflicto, pero Lando logró superar su propia sensación de derrota. Y hoy leía que aunque tuvo que entrar a boxes y tenía que superar a 5 pilotos, entre ellos al japonés que le cerraba el cruce, dice que Lando puso su mirada adelante, en la dirección. Una de las cosas que nos hace fracasar es perder dirección. Si nosotros no nos dirigimos hacia la meta, podemos fracasar. Salomón nos dijo también que en Proverbios 15:22, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Mucha gente fracasa porque no acepta consejo. Nos creemos que sabemos todo, nos creemos que hemos aprendido todo, que la vida nos ha enseñado todo y que no necesitamos escuchar nada ni de nadie. Salomón nos dice que cuando falta el consejo, fracasan los planes. También un poquito más adelante, en Proverbios 16:18, él diría: tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería, el fracaso. Y muchas personas fracasan por el orgullo, porque no van a cambiar, no van a decidir girar el rumbo. Yo no quiero, yo voy a seguir en lo que creo, en lo que pienso, en esto sigo. No voy a aceptar el consejo, no voy a pedir perdón, no voy a cambiar de rumbo, porque yo soy así. Y una vez que decidí algo, lo voy a hacer. Sin dirección, sin consejo, con orgullo, podemos fracasar. Y lo último que dice ahora en Eclesiastés 10, dice: por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. La negligencia y la pereza. Algo que nos cuesta mucho a los argentinos, creo, es entender que no se pueden ganar las cosas sin esfuerzo. Si lo escucharon a Esteban, hace 7 años, lo único que él tenía era una valija. Era todas sus pertenencias. ¿Cuántas veces fracasamos porque nos falta permanencia, porque nos falta constancia, porque nos falta perseverancia, porque nos falta persistencia en el esfuerzo? Ahora, vamos a definir fracaso. ¿Qué es un fracaso? Miren esto,
quiero que leamos 2 Corintios 10:10, es el apóstol Pablo el que dice. Pues algunos dicen, Pablo les dice lo que decían de él. Dice, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Pablo, el escritor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, dijeron de él, como orador, es un fracaso. Usted diría que si estamos leyendo palabra de él 2000 años después, ¿eso es un fracaso? Sin embargo, en el contexto en que lo veía esa gente, Pablo como orador era un fracaso. Ahora, también él diría, un poquito más adelante, pedimos a Dios que no hagan nada malo, dice 2 Corintios 13:7, no para demostrar que hemos sido aprobados, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que hemos fracasado. Sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que hemos fracasado. En esta mesa donde yo estuve, estábamos charlando, ¿qué define un fracaso? ¿Cuándo algo es un fracaso? ¿Cuándo perder un trabajo es un fracaso? ¿Cuándo pasar por un problema matrimonial es un fracaso? ¿Cuándo algo es un fracaso? ¿No será que a veces nuestro fracaso se debe a que no capitalizamos la experiencia para cambiar nuestro rumbo, para redefinir la dirección, porque no escuchamos consejo o porque el orgullo hace que no cambiemos de rumbo? ¿Qué es el fracaso? Miren, yo les voy a nombrar algunos fracasados célebres, porque hubo fracasados célebres. Moisés fue un fracasado célebre. A los 80 años había perdido todo lo que había emprendido en su vida y se estaba dedicando desde los últimos 40 años a cuidar ovejas que ni siquiera eran propias. Un fracasado que se transformó en el líder más grande de todos los tiempos. José, un hombre que a pesar de ser esclavo había llegado a coordinar la casa, ser el mayordomo de la casa del militar más importante de la potencia dominante de ese tiempo, que era Egipto. José, por ser correcto, por ser una persona ética, pasó los 2 siguientes años en una cárcel. Fracaso. Un día tras otro en esa oscura cárcel, él habrá dicho, soy un fracasado. Con el diario del lunes, hoy sabemos que él se transformó en el primer ministro de toda una nación y gracias a eso, Egipto fue la nación que salvó de una hambruna mundial que vino en esa época. El rey David, coronado rey, durante los siguientes 12 años, después de que fue coronado rey, vivió errante, sin su esposa, sin su familia, juntándose con gente vagabunda en las cuevas del pedregoso desierto de Palestina. Decenas de noches sin dormir, levantando los ojos al cielo estrellado. Cuántos salmos compuso él en esas noches de fracaso. Qué difícil habrá sido para él ver que él se iba a transformar en el rey paradigmático de todos los tiempos, el rey David. Jeremías, un hombre que pasó su vida hablando y nadie le dio bolilla y se murió sin que nadie le diera bolilla. Un fracasado. Lo peor que le puede pasar a un profeta es que no le den bolilla. Y Jeremías fue un fracasado célebre, porque si miramos el punto de vista del éxito humano, Jeremías fue un fracaso. Juan el Bautista,
anunció la venida de Cristo Jesús, que no solo le robó a sus mejores discípulos, sino que después lo eclipsó de tal manera que nadie se acordaba de Juan el Bautista. Y es un fracasado célebre porque Jesús dijo que de los nacidos de mujer nunca se levantó alguien mayor que Juan el Bautista. Pero vamos al más célebre de todos. Mire lo que dice de este fracasado Isaías 53. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel siervo de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados. Fracaso. Cualquiera que lo vio a Jesús, porque de él se trata, crucificado, la misma gente que estaba de ahí decía, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Descendé de la cruz si sos el Hijo de Dios y vamos a creer en vos. Un monumento al fracaso. Una persona que está crucificada no puede hacer nunca absolutamente más nada. Desnudo delante de su madre, derramando sangre delante de las mujeres que lo habían acompañado, con todo su equipo, su Dream Team, su equipo de liderazgo habiendo huido, solo uno ahí, este hombre, era el monumento vivo del fracaso. Poco hubiera alguien pensado que tan solo 3 días después se transformaría en el éxito más rotundo que ha visto la humanidad. Porque aún para los no cristianos no hay manera de definir el mundo que no sea antes o después de Jesucristo. ¿Qué define tu fracaso? ¿Vos también sos un fracasado célebre? Si vos mirás tu historia y te ves como un fracasado, ¿qué es lo que define tu fracaso? Tu fracaso no está definido por las cosas que ocurrieron. Tu fracaso está definido si esas cosas que ocurrieron no te llevan al éxito. El matrimonio de Leo y Betty estaba condenado al fracaso. Si ellos no se hubieran dado cuenta que había una fuerza superior a ellos mismos que podía sostener lo que para ellos estaba roto. Esteban se podría haber tomado el boleto de vuelta a su país. Me lo dijo. Pero él creyó que esa aparente derrota era una circunstancia que Dios podía utilizar para hacer que no solo para él, y ni siquiera solo para su familia inmediata, sino para un círculo mucho más amplio de argentinos y venezolanos, su vida pudiera ser utilizada como una vida exitosa para Dios. Y Lucas, muy nuevito en la fe, muy tiernito todavía, se enfrentó al desafío de ver, porque me lo dijo, esto fue hace muy poco, yo veo que a todos los que están orando por trabajo, les viene trabajo. Yo veo que a todos los que, por los que se ora, Dios les responde. ¿Por qué a mí no me responde? ¿Por qué yo oro? Clamo de día y no respondes, y no hay para mí reposo. ¿Sabe que esa es una oración de Jesús también? Quizás es la tuya. Nadie que atraviese ese umbral lo hace porque no tiene algo mejor que hacer. Yo estoy absolutamente seguro
que si cruzaste este umbral es porque Dios quiere utilizar algo de tu historia para transformarla en éxito. Dios tiene el poder, y solo Él lo tiene, de hacer que aún aquellas cosas que parecen derrota se transformen en éxitos contundentes. El diablo tiene exactamente la virtud opuesta. El diablo tiene el poder de hacer que tus victorias se transformen en resonantes derrotas. Dios, solo Dios, puede construir sobre muros caídos. Hay dos frases que quiero dejarte. En el fruto del fracaso se esconde la semilla del éxito. Pocos se dan cuenta que el fruto debe pudrirse porque ahí está el nutriente para que la semilla germine. Quizás en ese aspecto putrefacto de la derrota están los elementos esenciales para permitir que la semilla del éxito germine en tu vida. Y hay otra frase que hace más tiempo que esta que la escribí, que dice: el lugar de tu derrota es el lugar de tu victoria. Cuando Israel perdió el arca del testimonio, tardó muchos años en recuperarla. Y fue el profeta Samuel que recuperó el arca en el mismo lugar donde la habían perdido. Cuando Moisés se volvió el líder que se volvió, cuando él volvió al lugar de su derrota. Y aunque se opuso tenazmente a volver al lugar que Dios lo llamaba, hasta que él no volvió al lugar de su derrota, no experimentó la victoria. El lugar de tu derrota es el lugar de tu victoria. Porque cuando vos entendés que en el lugar donde vos has experimentado tus mayores fracasos es precisamente el lugar donde Cristo puede glorificarse para hacer algo nuevo, ahí empieza el cambio en tu vida. Todos los que estamos acá hemos entendido que la única derrota que condena al ser humano es la derrota que no lo lleva al cielo. Si vos lográs entender que una derrota o miles de derrotas no son nada si esas derrotas te conducen a la cruz. Dios no mide eso. Dios lo que mide es tu capacidad de comprender que tenés que dejar de lado el espíritu de fracaso para volver a aquel que puede transformar tu lamento en danza, que puede hacer que tus lágrimas se vuelvan fuente, que puede hacer que tu historia pasada y dolorosa se transforme en una fuente para alimentar vidas que todavía están en el mar de la derrota. Quiero animarte a que renuncies a la atiquifobia, que dejes de tenerle temor al fracaso y que no solo eso, sino que puedas decir: Señor, yo te entrego. Hay una canción que solemos cantar que dice: entrego mi aflicción, lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Entrego mi dolor, lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Hoy escuchaste 3 testimonios, uno en el área matrimonial, otro en el área de los proyectos, otro en el área del trabajo. Acá podría estar tu silla también, de hecho está la mía. Muchas veces experimenté esto. ¿Y qué pasa si esto fracasa? ¿Qué pasa si este sueño, si este anhelo, si esto que está delante fracasa? Es ahí donde me viene esa paz que solo Dios puede dar, de entender que no depende solo de mí. Que yo, claro, tengo que buscar dirección y debo buscar consejo y debo renunciar al orgullo, pero definitivamente es tiempo de que volvamos a poner nuestra historia pasada y nuestro anhelo futuro
en las manos de Jesús. El mayor de todos los fracasados desde el punto de vista humano. El mayor de todos los líderes desde el punto de vista de Dios. Cierro con esto. ¿Qué vamos a hacer en esta noche? Vamos a seguir lamiendo las heridas de nuestros fracasos. Vamos a seguir arrastrando las mochilas de nuestras derrotas. ¿Sabés qué dijo Jesús? Vengan a mí todos, los que están trabajados, los que están cargados, que yo los haré descansar. Te invito a cerrar tus ojos ahora y quizás puedas decirle: Señor, hay historias de fracaso en mi vida. Y también quizás hay temores a repetir historias. Como Leo tuvo temores de repetir la historia de su familia. Quizás quieras decirle al Señor que hoy estás renunciando a lo que te arrastró a cometer esos errores. ¿Y qué si realmente el Señor quiere guiarte? ¿Y qué si realmente el Señor te dice: déjame el timón a mí? Déjame que yo manejo esta parte. Señor, yo quiero orar en esta noche para que todos podamos confiar que nada es un real fracaso si nos conduce a Cristo. Nada en tu vida es un fracaso si te conduce a Cristo. Nada. Porque si un fracaso te conduce al mayor de los éxitos, eso en lugar de ser un fracaso, fue una oportunidad. Quizás fue un fracaso lo que te hizo trasponer el umbral de este lugar, transformarlo en una oportunidad. Decirle: Señor, yo me doy cuenta que solo no puedo. Me doy cuenta que te necesito. Cristo dice aquí, al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Jesús no fracasó por él. Fueron mis fracasos lo que lo llevaron a él a la muerte. Jesús murió por mis fracasos. Jesús murió por mis pecados. Jesús murió por mi rebeldía. Jesús murió por mi desobediencia. Jesús murió por mí. También murió por vos. Y estamos orando para que en esta noche puedas abrir ese corazón a Cristo y de ahora en más dejar de sentir que sos el uno y único en la guía de tu vida y que Dios quiere intervenir. Es hora de dejar atrás el fracaso. Aunque haya luchas, aunque haya problemas, aunque haya tropiezos, porque los va a haber, pero qué distinto es cuando los vivís de la mano de Jesús. Y mientras estamos todos con los ojos cerrados, y para cerrar, quiero hacerte esta invitación. Es tan sencilla y tan difícil a la vez, porque fue Salomón el que dijo que tras el orgullo viene la destrucción y tras la altanería el fracaso. ¿Vas a permitir que tu orgullo te impida hoy entregar tu vida a Cristo? ¿Vas a permitir que la altanería esta noche te lleve a renunciar a la oportunidad más grande que Dios te da de cambiar radicalmente el destino de tu existencia? ¿Vas a permitir eso? ¿O vas a decirle: Señor, yo reconozco que te necesito? Quizás puedas decirle así en esta noche: Señor, reconozco que te necesito. Creo que Jesús murió por mí, lo creo. Creo que Jesús murió por mis fracasos. Y creo que Jesús dio su vida por mí.
Y por eso en esta noche quiero recibirlo a Él. Quiero aceptarlo, quiero reconocerlo a Él como el Señor de mi vida. Quizás otras creencias, quizás otras cosas guiaron tu vida hasta acá. Y eso te condujo a adicciones, te condujo a rasgos de carácter, a violencias, a agresiones, a desalientos, a decepciones, a depresiones. ¿Por qué no probás con Jesús? ¿Por qué no le entregás a Él tus fracasos? Así como la mayoría de los que estamos aquí un día le entregamos los nuestros. Y hoy una vida de lucha es una vida de lucha, pero es una vida donde partimos de un punto de victoria, porque Cristo Jesús ganó la batalla por mí y ganó la batalla por vos. Señor, obra en cada corazón en esta noche. Queremos pedirte que todos los que estamos aquí podamos llevar nuestros fracasos a la cruz de Cristo. Renunciar a nuestros orgullos, renunciar a nuestra negligencia, dejar de lado nuestra sabiduría, nuestra vana experiencia, para como niños, como los niños de aquí al lado, poder reconocer a Jesús como el Maestro, como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas. Que podamos decirte: creo, Jesús, que moriste por mí para poder darme el más grande de los éxitos, que es una vida eterna junto a Dios. Quizás quiera decirle esto con tus palabras. Dice la Biblia: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación.